Continuamos con nuestra lectura cronológica de la Biblia y en la sección anterior estuvimos viendo ese primer encuentro entre Moisés con su hermano Aarón ante el faraón. El mensaje era muy claro: Faraón, Dios se nos ha revelado bajo su nombre personal, el título que describe su naturaleza. Estamos hablando del Dios que es yo soy el que soy o yo seré el que seré. Es una declaración de la naturaleza todopoderosa, soberana de Dios. Dios es el que será, el que trasciende todo lo que existe, es el Dios verdadero. De parte de ese Dios es que venimos, Faraón, y venimos a decirte que dejes ir a su pueblo. Pero Faraón respondió: ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es ese Yahvé? No lo conozco y no dejaré ir a los israelitas. En el capítulo 6, entonces, Dios le aclara a Moisés que en el pasado él se había revelado a los patriarcas bajo el nombre de El Shaddai, que significa el Todopoderoso, pero que ahora se ha revelado como Yahvé, y es una forma de mantener su pacto con Israel y los liberará de su esclavitud en Egipto. Pero los israelitas no atendían las palabras de Moisés a causa de su duro trabajo. Recordemos que Faraón había endurecido las condiciones de trabajo de los israelitas, entonces incluso ellos mismos estaban incrédulos de que realmente la liberación iba a venir. En Éxodo capítulo 7 se aclara que Moisés tenía unos 80 años cuando se presentó por primera vez ante Faraón, por lo que en Madián habrán pasado unos 40 años cuando él estuvo en esa zona. La vida de Moisés se puede dividir en tres grandes secciones de 40 años. Unos primeros 40 años donde estuvo ante Faraón, viviendo como el hijo de la hija del faraón, hasta que tuvo que huir después de que mató a un oficial egipcio. Tuvo que huir al desierto de Madián. Ahí serían otros 40 años hasta que Dios se le revela en la zarza ardiente y regresa ante los israelitas en Egipto, ahora para el éxodo durante otros 40 años en el desierto. Este número 40 en la Biblia tiene un símbolo, un significado. Este 40 es una señal de prueba, es una señal de proceso. Entonces se puede tomar, como lo hemos mencionado anteriormente en otros capítulos de lectura, se puede tomar bajo una interpretación literalista, realmente creyendo que durante 3 periodos exactos de 40 años la vida de Moisés tuvo estos cambios, o se puede hacer como una interpretación entendiendo la comprensión del mensaje. ¿Qué es el mensaje? De que Dios tiene el control de todos los tiempos, de todas las etapas, y que estos 40, 40 y 40 son un reflejo de procesos y periodos perfectos y exactos que Dios tiene bajo su control para actuar en el momento necesario. Eso queda a escogencia de ustedes como lectores. Yo lo que siempre aconsejo en estos casos es considerar la mayor riqueza de comprensión que da el mensaje, entendiendo su contexto y su significado simbólico. Continuamos en este capítulo 7, donde se presenta la escena de la vara que se convierte en serpiente, pero los hechiceros de Faraón repiten lo mismo, también con sus propias varas. También la logran convertir en serpiente. Pero la vara que había lanzado Aarón y Moisés se comió a las otras varas. Pero aún Faraón, a pesar de esa señal, se resistió a liberar a los israelitas. Por la terquedad de Faraón se manifiesta la primera plaga, que convierte las aguas del río Nilo en sangre. Pero una vez más Faraón se endureció
porque sus hechiceros también lograron repetir la plaga de Moisés. Y a partir de aquí vamos a ir viendo un patrón que se repite entre cada uno de estos ciclos de plagas. En algunos casos, como estos iniciales, los magos, los hechiceros que estaban trabajando para Faraón lograron repetir la hazaña, repetir la señal. Sin embargo, a partir de que ellos no pueden comenzar a repetir las señales, entonces Faraón, al ver el sufrimiento en Egipto, va a pedir a Moisés que interceda para que la plaga acabe y liberará a los israelitas. Moisés intercede ante Dios, la plaga desaparece, pero se vuelve a endurecer Faraón. Y ese es un patrón que vamos a ir viendo. En Éxodo capítulo 8, una semana después, se manifestó la segunda plaga, esta vez por medio de las ranas, la invasión de las ranas a partir de todas las fuentes de agua que habían hasta llenarse las casas y todo lugar donde habitaba los egipcios. Entonces Faraón pidió a Moisés que intercediera ante Dios para sacar a las ranas de las casas y entonces él dejaría ir al pueblo. Moisés lo hizo, pero Faraón, cuando se sintió aliviado de las ranas, volvió a endurecer su corazón y no liberó a Israel. Luego vendría la tercera plaga. Esta es la plaga de los piojos que se iban a producir desde la tierra. Y aquí llamar la atención que en esta segunda plaga las ranas subían desde el agua, de todas las fuentes de agua. Ahora en esta los piojos suben desde la tierra. Y aunque los hechiceros de Faraón no pudieron reproducir esa plaga, aún así Faraón endureció su corazón. La cuarta plaga fue la de los insectos. En todas las casas egipcias estaban infestadas de insectos, pero no en las casas hebreas. Entonces Faraón volvió a pedir ayuda a Moisés y a prometer que esta vez sí los liberaría. Pero otra vez, al verse libre de plagas, se endureció su corazón. En Éxodo capítulo 9 se manifestó la quinta plaga, esta vez una peste sobre el ganado de los egipcios, pero no sobre el ganado de los israelitas. A pesar de esto, se endureció de nuevo y no dejó de ir a los israelitas libres. La sexta plaga fue de úlceras que producía tumores sobre animales y hombres, pero Faraón siguió con el corazón endurecido. La séptima plaga fue la de granizo en el campo para herir animales, plantas y hombres, pero no afectó a los israelitas. Una vez más, el faraón pidió a Moisés que intercediera para detener el granizo y después de que lo hizo se volvió a endurecer. En Éxodo 10, la octava plaga, se presenta como la plaga de las langostas que se comían las cosechas y la vegetación. La novena plaga fue de oscuridad y tinieblas, y por 3 días, y de nuevo Faraón rehusó a liberarlos, después de que había excedido. Sin embargo, en esta oportunidad se rompe el ritmo del patrón de la plaga del alivio, una otorgación de permiso por parte de Faraón y después la negativa de Faraón. Ahora, Faraón cierra esta novena plaga con una amenaza ante Moisés de que si se vuelven a encontrar, Moisés moriría. Así hemos entonces visto este recuento de las primeras 9 plagas, donde se presenta este patrón repetitivo, pero ahora, después de que pasaron estas 9, parece que ya Faraón llegó a un punto de colmo y este es el contexto para la última y definitiva plaga. Eso lo veremos mañana.